Hablemos ahora del principio de normalidad fotográfica. El principio de normalidad fotográfica viene a comparar el resultado de una fotografía con el resultado de lo que podrían estar viendo nuestros ojos en el momento de tomarla. Está basada en el hecho de que vemos el mundo con dos ojos, pero cuando lo fotografiamos solamente lo fotografiamos con uno, puesto que perdemos uno de los ángulos. Esa sensación de tridimensionalidad o de estereoimagen o efecto en 3D que observamos cuando tenemos los dos ojos abiertos se podría ver mermada por el hecho de eliminar uno de los ángulos. El principio de normalidad fotográfica nos podría permitir mantener ese ángulo simulado sobre un plano de dos dimensiones. Podríamos decir por definición que es un conjunto de reglas o principios que nos podrían acercar a una escena con respecto al desarrollo fotográfico de esta. ¿Cuándo estoy en el punto de normalidad fotográfica? Si observamos esta imagen, por el hecho de ser una imagen en dos dimensiones nos puede estar jugando algunos trucos al cerebro. Es decir, podemos estar viendo a la bailarina danzar en el sentido de las agujas del reloj y posteriormente, si fijamos la mirada en un punto del movimiento, podemos verla como gira en el sentido contrario. La única razón de que esto esté ocurriendo es el hecho de que lo estamos viendo en dos dimensiones. En tres dimensiones esto no nos ocurriría. Realmente viajamos en un camino de ida-vuelta desde el mundo de la binocularidad al mundo de la monocularidad, es decir, es muy importante en composición tener en cuenta que aunque vemos el mundo con dos ojos, lo vamos a fotografiar con uno y debemos de cubrir ese espacio. Efectivamente, el mundo que tenemos delante es una captación de dos ángulos diferenciados entre la distancia de las pupilas. Cuando lo capturamos, lo captamos sin distancia entre ellas, es decir, con una sola fusión de imágenes. Y cuando lo volvemos a ver con la distancia interpupilar. El ejemplo más claro lo podemos observar en la luna. Cuando vemos el efecto de la luna aislada sobre el firmamento, nos damos cuenta que no la podemos ver en tres dimensiones. Solamente con el uso de elementos cercanos podríamos observar que hay un efecto de dimensionalidad. A eso le podríamos llamar principio de normalidad fotográfica o la utilización de elementos que nos pudiesen dar un parecido a lo que la visión pudiera tener en ese momento. En esta imagen el autor tuvo en cuenta el principio de normalidad fotográfica y dejó unas piedras en el lado izquierdo. Aquí no se tuvo en cuenta y aunque la imagen tiene dimensión, carecemos de uno de los ángulos que es eliminado cuando se hizo la fotografía. Podríamos decir que normalidad fotográfica, si estamos fuera de esta referencia, hay que tener en cuenta el resultado. La referencia de normalidad es un aviso de que la foto podría salir plana, aunque no siempre sea así. La referencia de normalidad fotográfica puede o no tenerse en cuenta en función de la composición y lo que el autor desee. El punto de normalidad fotográfica se puede referir también a aspectos emocionales. Son muchas, más de lo que pensamos, las veces que nos encontramos fuera de la referencia de normalidad fotográfica. Los objetos lejanos, por inercia, los vamos a ver en un efecto de no dimensión, puesto que no tenemos referencia y esos ángulos están demasiado separados y no podemos tener zona de solapamiento. Estamos más cercanos a los puntos de normalidad fotográfica cuando tenemos objetos cercanos a nosotros, puesto que en ellos es mucho más susceptible perder el efecto. Veamos algunas de las imágenes para hacernos una idea del efecto de esta referencia. En esta imagen se observa la profundidad que pudiera tener, pero en el momento en que colocamos elementos la profundidad aumenta. ¿Por qué? Porque estamos compensando la pérdida de uno de los ojos utilizando esas ramas que darían el efecto de tres dimensiones. Los aliados de la referencia de normalidad fotográfica son 4 en principio, aunque son muchos más. La DOF es uno de ellos, la diferencia de tamaños, el efecto de sombreados y luces y, como no, las líneas. En efecto, por ejemplo, de DOF, estas dos imágenes podrían acercarse al principio de normalidad fotográfica solo por el hecho de haber desenfocado el fondo. En esta imagen, por el efecto de los tamaños, podríamos verlas. En esta imagen, el solamente incluir algunos elementos adicionales a los primeros planos puede aumentar el efecto de profundidad. Una imagen parecida podría ser esta, con mucha profundidad, que la gana cuando colocamos elementos en el primer plano compensando el ojo. En esta, por ejemplo, no vemos ningún tipo de referencia, pero ahora podríamos tener una referencia que nos dé la profundidad necesaria.
En este caso es exactamente igual, hemos buscado elementos para poder compensar el hecho de que la imagen sea plana. El efecto de la luna que ya hemos mencionado anteriormente es una fotografía bastante espectacular, pero gana cuando somos capaces de colocar elementos que generen esa dimensionalidad que se pierde. Más ejemplos podríamos estar poniendo constantemente. El principio es un principio muy útil, se puede utilizar como referencia fotográfica constantemente y nos puede ayudar en muchos casos a paliar esa pérdida de dimensionalidad que nos da. En el cine, en los anuncios de televisión, en cartelería, podemos hablar de la activación de los ojos como ese principio. Efectos como en esta película, donde el autor o el director de fotografía coloca sutilmente a alguien en un borde, nos está generando la pérdida de imagen plana. En esta imagen, Misty River, los protagonistas hacen un intercambio de una conversación en un porche y en muchos casos se cuelan elementos como ropa, piernas, etc. El principio de normalidad fotográfica es bastante útil, debe de tenerse en cuenta cuando se va a realizar fotografías.